Muchos pastores y líderes religiosos como Armando Alducín desinforman mañosamente a la gente de sus iglesias con la edad del planeta Tierra. En este video voy a mostrar cómo el aleluyo es engañado por su propio fanatismo y cojudez. Espero que este video traiga claridad a esas mentes nubladas. Uno de los debates más conocidos entre la ciencia y ciertas interpretaciones religiosas gira en torno a la edad de la Tierra. Mientras la geología, la física, la química y la biología sostienen que nuestro planeta tiene aproximadamente 4.540 millones de años, algunos grupos religiosos que interpretan la Biblia de manera literal afirman que la Tierra tendría apenas unos 6.000 años. Esta cifra no aparece explícitamente en la Biblia, sino que proviene de cálculos realizados por algunos intérpretes a partir de las genealogías bíblicas. La diferencia entre ambas posturas no es pequeña. No se trata de una discrepancia de unos pocos siglos, sino de miles de millones de años. La pregunta es, ¿qué tipo de evidencia respalda cada una de estas posiciones? El carbono 14. Útil, pero limitado. El carbono 14 es uno de los métodos de datación más conocidos por el público. Funciona porque todos los seres vivos incorporan carbono mientras están vivos. Cuando un organismo muere, deja de intercambiar carbono con el ambiente y el carbono 14 comienza a desintegrarse a un ritmo constante. Midiendo la cantidad de carbono 14 que permanece en restos orgánicos, los científicos pueden estimar cuánto tiempo ha pasado desde la muerte del organismo. Sin embargo, este método tiene una limitación importante. Solo es útil hasta unos 50.000 o 60.000 años. Después de ese tiempo, queda tan poco carbono 14 que la medición deja de ser fiable. Por esa razón, el carbono 14 no se utiliza para fechar dinosaurios ni para calcular la edad de la Tierra. A menudo existe la idea equivocada de que toda la geología depende del carbono 14, cuando en realidad este método representa solo una pequeña parte del conjunto de técnicas disponibles. Potasio-argón y argón-argón. Para estudiar eventos ocurridos hace millones de años, los científicos utilizan otros sistemas radiométricos. El método potasio-argón se basa en la transformación natural del potasio 40 en argón 40. Como esta transformación ocurre extremadamente despacio, permite medir edades de cientos de miles hasta miles de millones de años. Una versión más precisa es el método argón-argón, ampliamente empleado para fechar capas de ceniza volcánica asociadas con fósiles de dinosaurios, homínidos y otros organismos antiguos. Estos métodos no datan directamente los huesos fósiles en la mayoría de los casos. Lo que se fecha son las capas de roca volcánica situadas por encima y por debajo del fósil, permitiendo establecer con gran precisión el intervalo de tiempo en que vivió ese organismo. Una evidencia independiente de la biología. Una característica importante de estos métodos es que no dependen de la teoría de la evolución. La física nuclear, la química isotópica y la geología desarrollaron estas técnicas de manera independiente. Incluso si la teoría de la evolución fuera descartada hipotéticamente, las mediciones radiométricas seguirían indicando que muchas rocas tienen cientos de millones o miles de millones de años. Por ello, la edad de la Tierra no depende de un único argumento, sino de múltiples disciplinas científicas que llegan a conclusiones compatibles entre sí. Uranio-plomo. Es considerado uno de los métodos más confiables. El uranio se transforma lentamente en plomo. Se aplica principalmente a minerales como el zircón. Permite fechar las rocas más antiguas de la Tierra, meteoritos, minerales lunares. Rango.
desde aproximadamente 1 millón hasta más de 4.500 millones de años. Gracias a este método, se estima que la Tierra tiene unos 4.540 millones de años. Rubidio-estroncio. Otro método radiométrico clásico. El rubidio 87 se convierte lentamente en estroncio 87. Muy utilizado para estudiar continentes, cadenas montañosas, rocas muy antiguas. Samario-neodimio. Especialmente útil para estudiar formación del manto terrestre, meteoritos, rocas extremadamente antiguas. Ayuda a reconstruir la historia temprana del sistema solar. Huellas de fisión. Algunos minerales conservan pequeñas marcas dejadas por la desintegración espontánea del uranio. Contando esas huellas, puede estimarse la antigüedad de la roca. También se utiliza para estudiar cuándo una roca se enfrió. Termoluminiscencia. No usa radiactividad directamente. Algunos minerales acumulan energía por la radiación ambiental. Cuando se calientan, emiten luz. La cantidad de luz indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que fueron calentados. Se usa en cerámica antigua, herramientas quemadas, sedimentos. Luminiscencia estimulada ópticamente. Parecido al anterior. En lugar de calor, se usa luz. Sirve para saber cuándo un sedimento estuvo expuesto por última vez a la luz solar. Muy utilizado en arqueología. Dendrocronología. No utiliza radiactividad. Consiste en contar los anillos de crecimiento de los árboles. Cada anillo corresponde aproximadamente a un año. Puede fechar objetos de madera con gran precisión durante miles de años. Núcleos de hielo. En Antártica y Greenland se perforan kilómetros de hielo. Cada capa representa un año o una temporada. Permiten reconstruir clima, composición de la atmósfera, erupciones volcánicas, hasta hace cientos de miles de años. Estratigrafía. Es uno de los principios fundamentales de la geología. Las capas inferiores suelen ser más antiguas que las superiores, salvo que procesos geológicos las hayan alterado. Combinada con dataciones radiométricas, permite reconstruir la historia geológica de una región. ¿Cómo se datan los fósiles de dinosaurios? Un error común es pensar que se fecha directamente el hueso. Generalmente no se data el hueso, sino las rocas donde fue encontrado. Por ejemplo, una capa de ceniza volcánica debajo del fósil puede fecharse en 150 millones de años. Otra capa encima puede fecharse en 148 millones de años. Entonces, se concluye que el fósil tiene una edad comprendida entre esos dos valores. ¿Cómo se sabe que los métodos son confiables? La principal fortaleza de la geocronología moderna es que no depende de un único método. Los científicos suelen aplicar varios métodos independientes a una misma muestra o a muestras relacionadas. Cuando los resultados coinciden dentro del margen esperado de error, aumenta la confianza en la edad obtenida. Además, las edades radiométricas se comparan con otras evidencias como la posición de las capas geológicas, estratigrafía, fósiles característicos de determinadas épocas, bioestratigrafía, registros de inversiones del campo magnético terrestre, magnetoestratigrafía y, cuando es posible, diferentes sistemas de datación radiométrica aplicados a la misma roca. En conjunto, estas técnicas forman un sistema de verificación cruzada que ha permitido construir la escala del tiempo geológico utilizada actualmente. ¿Puede toda la ciencia estar equivocada? Para sostener una Tierra de 6.000 años, sería necesario asumir que numerosos métodos independientes de física, química, geología, astronomía y otras ciencias
producen resultados erróneos de forma coordinada. La alternativa aceptada por la comunidad científica es que esos métodos reflejan procesos naturales reales y medibles, cuya consistencia ha sido comprobada repetidamente durante décadas de investigación. La cronología bíblica. La Biblia no afirma literalmente que la Tierra tenga 6.000 años. Esa cifra surge de reconstrucciones cronológicas realizadas por algunos intérpretes que suman las edades de personajes mencionados en libros como Génesis. Una de las cronologías más conocidas fue propuesta en el siglo XVII por James Ussher, quien calculó que la creación habría ocurrido alrededor del año 4004 antes de la Era Común. El conflicto con la evidencia científica. Si se adopta una interpretación estrictamente literal que sitúa la creación hace unos 6.000 años, aparecen dificultades importantes. Las rocas volcánicas fechadas mediante potasio-argón y argón-argón muestran edades de millones de años. Los cristales de circón, datados mediante uranio-plomo, alcanzan más de 4.000 millones de años. Los meteoritos presentan edades semejantes. Las placas tectónicas registran procesos geológicos desarrollados durante cientos de millones de años. La luz de galaxias distantes ha viajado millones o miles de millones de años antes de llegar a la Tierra. Cada una de estas observaciones procede de disciplinas distintas y utiliza principios físicos diferentes. Aún así, todas convergen hacia una historia muy antigua del planeta y del universo. Conclusión. Desde una perspectiva científica, la evidencia disponible indica que la Tierra tiene aproximadamente 4.540 millones de años y que la vida ha evolucionado durante un inmenso intervalo de tiempo. Los métodos de datación radiométrica, como el carbono 14, el potasio-argón y el argón-argón, no constituyen pruebas aisladas, sino parte de un amplio conjunto de herramientas que se verifican mutuamente y que han permitido reconstruir la historia del planeta con un elevado grado de confianza. Por ello, el principal conflicto no se establece entre la ciencia y la religión en general, sino entre la evidencia científica acumulada y las interpretaciones bíblicas que sostienen una Tierra de aproximadamente 6.000 años como un hecho histórico y literal. Gracias por ver el video. Se despide Exilio Astral.